Dios le bendiga, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, amigos que me ven en esta tarde. Les habla el pastor Marvin García de la Asamblea Evangélica Salem de Montreal, Quebec, Canadá. En esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra de aliento que pueda ayudar y reconfortar sus corazones en este tiempo y en estas circunstancias que todos nosotros estamos atravesando. Quisiera leer rápidamente esta palabra en la cual se va a exponer. Y dice así en Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero invitarles a ustedes, mis amigos, a que reflexionemos sobre este tema interesante, en paz y en comunión. Muchas veces se utiliza este texto para poder exhortar a los hermanos a que persistan en lo que se llama la santidad. Pero en esta tarde lo vamos a revisar de una forma que nos pueda ayudar a entender por qué realmente es importante que nosotros vivamos en paz y en santidad, sin la cual nosotros no podremos ver al Señor. Tocaré solamente 3 puntos en la cual nosotros podremos concentrarnos con más amplitud en cada una de esas partes. Muy bien. En primera parte, cuando nosotros vemos que dice, seguid la paz con todos, recuerde que este primer término es muy interesante y muy importante. Toca primeramente lo que se llama la mente, es la personalidad, nuestras actitudes, nuestras acciones, relaciones, etcétera, etcétera. Es todo lo que es nuestra persona. Y es decir, lo terrenal y también en lo personal que nos toca a nosotros. Y cuando nosotros leemos este pasaje bíblico muy interesante, podemos comprender la amplitud o la profundidad de lo que realmente esta palabra nos quiere decir a nosotros. Muy bien, en primer lugar, vemos el término la paz. Es contrario a lo que se llama la guerra o el conflicto, ¿verdad? O las enemistades, etcétera, etcétera. La paz, como había dicho en uno de los mensajes que he lanzado, es algo que nos permite tener equilibrio, nos da estabilidad emocional, equilibrio para poder llevar una vida sana cotidianamente con uno mismo. Es también no solamente con uno mismo, sino que con los demás, con nuestros prójimos. La paz nos da una tranquilidad frente a las circunstancias, como por ejemplo esta, la que estamos viviendo, o quizás otras circunstancias que ustedes hayan pasado. La paz es muy importante en el corazón. ¿Por qué razón? Porque también nos da una calma al alma para poder actuar con cordura. Amén. Y esto nos ayuda a nosotros a poder no solamente optar por tener esa paz. Ahora muy bien. No solamente que la paz es importante, también dice que es importante seguir lo que se llama aquí, ¿verdad? La santidad. Ok, pero continuemos. La paz, ¿por qué razón? Porque ella no solamente nos permite también tener una estabilidad, un equilibrio emocional, sino que también nos permite vivir en armonía con los demás, con nuestros prójimos, con nuestras relaciones, con nuestras amistades, etcétera y etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué hay que seguirla realmente? ¿Por qué es importante esto? La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque Jesús nos dice que nosotros somos afortunados. Cuando nosotros somos afortunados en seguir este término, es decir, en seguir este elemento básico en la vida del creyente, en la vida del ser humano, es muy importante tener una paz para tener un equilibrio, una estabilidad en sí mismo, estar en paz. Las personas que todo el tiempo están agitadas, las personas que no están en paz, están agitadas, estresadas, enfermas, todo eso viene a conmocionar en el cuerpo y el cuerpo es el reflejo de lo que le llamamos el alma, las emociones, el asiento donde están todas las cosas y el cuerpo a veces refleja cuando ya no puede más. La gente muchas veces se enferma, se hincha y por eso que es muy importante, tome en cuenta siempre tener paz en el corazón. Amén. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, en primer lugar, Jesucristo nos dijo que si nosotros seguimos la paz, entonces seremos afortunados. Es decir, afortunados no solamente de una forma feliz simplemente, sino que tendremos una felicidad en plenitud que es concedida por Dios. ¿Por qué razón? Porque entonces si nosotros somos pacificadores, nosotros seremos llamados hijos de Dios. Y recuerde que si usted es un cristiano convertido y usted ha sido llamado hijo de Dios o hecho hijo de Dios,
Por lo tanto, usted tiene todo el deber de seguir y de permanecer en lo que le llamamos la paz. Y Cristo siempre, cuando dio el sermón del monte, Él enfatizó en ciertos aspectos, en ciertos elementos de aquellos que verdaderamente quieren formar parte del cuerpo de Cristo. Es importante, y uno de ellos es este: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Bueno, eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, verso 6. La paz también aleja de nuestros corazones el temor. Aquellas personas que todo el tiempo andan con ese temor, el temor al futuro, el temor al mañana, el temor a esto, el temor a lo otro. La paz es importante seguirla. Gloria sea al Señor. Nos alienta cuando hay un desánimo. Cuando hay paz, ya no puedo, no funcionó, y entonces comienza una aflicción dentro del alma. Es importante tener esa paz para poder estar tranquilos, para no desanimarnos, sino que esa paz que entre al corazón para que te levante el ánimo, te levante lo que ahorita tú estás como postrado, no sabes qué hacer, no sabes, estás frustrado. Es necesario tener esa paz. Ahora, la palabra dice acá, seguid la paz, seguir, la palabra seguir, que hay que continuar la paz ante toda circunstancia. El imperativo nos alienta a nosotros a que acompañemos nuestra vida, ya sea social, ya sea profesional, ya sea política, religiosa o personal, que siempre sea acompañada de este elemento que se llama la paz. Ahora, cuando dice seguid la paz, quiere decir continuar en esa paz que ustedes han cultivado con sus relaciones, con sus amistades, no importando en dónde, en todas las esferas de su vida. Ahora, si nosotros hacemos conforme a este consejo divino, les aseguro que cada uno de nosotros podremos vivir una vida más tranquila, más sólida, más equilibrada, menos problemática psicológicamente, y más una vida más fuerte y más sólida en lo que concierne a nuestra persona interna. Estaremos saludables y estaremos en nuestro cuerpo sanos. Amén. Es importante tomar en cuenta estas palabras, porque cuando nosotros nos salimos del camino y comenzamos a optar por dejar entrar a nuestros corazones tantas cosas que nos agobian el alma, nuestro corazón no va a poder estar en paz, no vamos a poder dormir, vamos a tener insomnio. Por eso que la Biblia nos dice, seguid la paz. Ahora, sigamos más adelante. En el segundo punto, va a tocar lo que concierne nuestra espiritualidad. Es importante hablar de esto porque muchas personas quieren vivir su espiritualidad a su forma de ser, a su manera de ser. Por ejemplo, en el ámbito cristiano, hay muchos cristianos que viven su espiritualidad, ellos por allá isolados, mientras que la Biblia nos llama a vivir nuestra espiritualidad en congregación, juntos. Es cierto, hay que también tener nuestros momentos, ¿verdad?, de oración, de devoción personal, pero también tenemos que hacerlo y vivirlo frente a nuestros hermanos, para que también nuestros hermanos puedan ver ese testimonio, nuestros hermanos puedan no solamente verlo, sino motivarse viéndola a usted, que usted está haciendo lo posible, el esfuerzo. No es que está tratando, no, usted se está esforzando, porque en el terreno latino siempre decimos vamos a tratar, esa palabra hay que quitársela, vamos a esforzarnos, que es lo mejor, para que nosotros podamos entender el rol y también la tarea de todo cristiano en la vida de la iglesia. Muy bien, entonces cuando nosotros entendemos que esto tocará nuestra espiritualidad, estamos hablando entonces en el término y la santidad, que es lo contrario al pecado, a la perversión y condenación. Interesante. Por eso que el apóstol Pablo aquí nos habla, aquí este libro nos habla a nosotros sobre lo que debemos realmente hacer. Ahora, notemos bien lo que dice acá. La palabra dice que hay que seguir la paz con todos, es decir, ante todo, y la santidad. Es importante tomar en cuenta la santidad. Hablamos primeramente de la paz, ahora vamos a hablar de la santidad. Es decir, ante todo, la paz tiene que estar siempre acompañándonos, o tiene que ser el elemento primordial en nuestras vidas en todo lo que hagamos.
En segundo lugar, no debe de faltar el segundo ingrediente, que es la santidad. Amén, como lo explicamos, la palabra santidad es consagración o apartarse del pecado o ser apartado para servir a Dios. En este caso, nosotros hemos sido apartados para servir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido seguir al Señor Dios Todopoderoso, quien nos guía en el camino que Él ha trazado, y ese camino se llama el Evangelio de la paz. Interesante. Ahora, ¿qué es lo que más podemos sacar de esto? Es importante estar en paz, pero también consagrarse a Dios. Hay muchos que les gusta estar en amistad con todo el mundo. El problema es que la consagración no se debe de dejar de lado. Es decir, seguir la santidad. Hay que continuar consagrándose. No basta con estar en paz con todos los demás y descuidar nuestra relación con Dios o nuestra consagración, por así decirlo, para que lo entendamos un poco más claro. Fuimos nosotros en principio, recordemos que fuimos apartados, consagrados para servirle a Dios. En Efesios capítulo 1, verso 4 dice así, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Interesante. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 16 dice también así, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así de que este primer ingrediente y el segundo ingrediente tienen que ir siempre de la mano, tienen que ir juntos. No podemos solamente nosotros vivir en paz hasta con nuestros enemigos y descuidar nuestra relación, sino que debemos también optar nosotros por estos dos elementos. Es decir, estemos en paz, pero también estemos consagrados. Pero una de las cosas es importante saber que muchas de las personas dicen, bueno, yo ya oré, yo ya ayuné, se acabó. La consagración, permítame decirle en el término que dice aquí, seguid la paz, seguid. El término, el imperativo, seguid. Es decir, que hay que hacerlo constantemente, seguid. 1, la paz. 2, la santidad. Es decir, sigan esa paz, que es importante, el número 1. Y en segundo lugar, también que es la santidad. Sigan consagrándose, sigan guardándose, sigan apartándose del pecado. Es lo que la palabra del Señor nos está haciendo ver a nosotros en esta forma. Porque es importante tomar en cuenta no solo una, hay que hacer todo a la misma vez, pero siempre hay que ser equilibrados. Somos cristianos, tenemos que aprender a ser equilibrados. Hay tiempo para todo, pero también hay tiempo para Dios. Nuestro tiempo debe de ser invertido para Dios. Dios nos da el tiempo para el trabajo, para las cosas, para nosotros, para los quehaceres, para la familia, para los hijos, pero también nosotros debemos de sacar el tiempo para consagrarnos, porque ahora somos hijos de Dios para servirle a Él. Muy bien, la consagración nos ayuda a conocer en primer lugar la voluntad, porque es importante consagrarse. Porque, bueno, me consagro. Mucha gente cree y relativiza la consagración a un ayuno, a una sola oración. Permítame decirle que esa es una forma, son ejercicios espirituales que pueden ayudarnos. Los ejercicios espirituales ayudan a las personas en su devoción, pero no es el todo. Lo importante es que nuestra relación o nuestra consagración sea plena, porque hay personas que pueden ayunar y orar y nomás al salir de ese ayuno, de esa oración, pueden ir a criticar a su hermano, pueden ir a pecar. Entonces, ¿cuál es la balanza que podemos nosotros medir? Es importante que la consagración la entendamos en una plena palabra, pero mucho más amplia. No solamente reducirla a un ayuno, a una oración, ella sea personal o congregacional. Tiene que ser en toda la vida, en todo lo que nos engloba, nuestras amistades, nuestra profesión, nuestra forma de vivir, todo tiene que englobar todo. Por eso que la consagración nos va a ayudar a conocer en primer lugar la voluntad de Dios. Mientras usted más se guarda, la consagración no meramente tiene que ser una forma de orar, una forma de ayunar. La consagración se mide en todas las esferas, como dije. Por ejemplo, usted puede ir caminando, pero usted va allá afuera en su trabajo,
trabajo, en donde quiera que usted se va a guardar de hacer ciertas cosas, de hacer ciertas actividades, porque usted sabe que esas cosas lo van a contaminar. Entonces usted se va a alejar. Antes, si usted fumaba, usted se va a apartar de aquellos que fuman. Antes, si usted tomaba, entonces usted se va a guardar de esas cosas. No va a pasar por así, ¿verdad? Nomás de pasar frente a una cantina o frente a donde usted se va a cuidar. Si usted antes era mal hablado, malas palabras, entonces usted lo que va a tener que hacer es abstenerse de hacer eso, de repetir esas palabras, de decir esas cosas. Es decir, que la consagración no se mide a una simple oración o a un simple ayuno. La consagración es mucho más grande que eso. Por eso que la consagración toca nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestra vida espiritual personal y también nuestra relación con Dios. Amén. Muy bien, la consagración también nos aleja del pecado. Cuando usted se consagra al Señor, ella le va, ¿verdad? Alejar del pecado, porque usted se está guardando. Usted no quiere decir esto, no quiere hacer esto, no quiere hacer aquello. Es decir, que tampoco usted va a mirar todo como malo. No estoy diciendo eso. Al contrario, usted se va a abstener de lo que usted sabe de lo que es pecado. Para aquellos que no saben lo que significa pecado por falta de orientación, es aquello lo que tu conciencia te ha dictado muchas veces durante el tiempo de descanso, que tú estás solo y que te dicta y que te dice: eso es lo que hiciste no está bien, eso está malo, y tú sientes que hay una vocecita que te dice: no estuvo bueno, no estuvo bueno, no estuvo bueno. Eso es pecado. Entonces tú te vas a guardar de volver a cometer eso, de cometer ese mismo error. Por eso que es importante tomar en cuenta, hay que consagrarse para Dios, es decir, apartarse. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Bueno, en primer lugar, y vamos a seguir diciendo esto. En primer lugar, ¿por qué? Porque la consagración, 1, nos aleja del pecado. 2, nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. 3, nos prepara para obedecer más fácilmente al Señor. Hace de nuestros corazones dóciles y enseñables. Muchas veces nosotros somos arrogantes, altivos. Creemos que lo sabemos todo, que lo podemos todo, pero nosotros mismos nos equivocamos. Muchas veces nosotros creemos que habernos conocido a nosotros mismos, pero la Biblia nos dice a nosotros que nuestro corazón es engañoso, engañoso. Por eso que es importante que mejor nosotros hagamos conforme a este consejo divino. Es mejor que nosotros nos apartemos del pecado, nos consagremos para Dios, porque ahora a que los que son cristianos, como hijos de Dios que somos, estamos, ¿verdad?, seleccionados, apartados para servir a Dios. ¿Por qué? Bueno, en principio es porque estos dos elementos son importantes. Bueno, son importantes, claro que sí. Bueno, estos dos elementos, ¿por qué? Porque Dios así lo describe. Entonces, en primer lugar, el cristiano debe consagrarse, ¿por qué? Y vivir para Dios. Es decir, el cristiano, el que es cristiano, tiene que vivir para Dios. El que todavía no es cristiano y que no entiende mucho estas cosas, es importante que entiendan que cuando ustedes se alejan de las cosas que son malas, el chisme, la envidia, el egoísmo, el orgullo, el creerse mucho, el amor al dinero y tantas cosas aquí y allá, ustedes se pueden ir alejando de esas cosas y comenzar a ser una persona limpia, recta, íntegra. Y comenzar a acercarse a Dios. Cuando usted comienza a acercarse a Dios y cuando usted comienza a querer entablar una relación con Dios, esa relación que usted va a comenzar a cultivar, esa relación lo va a llevar a conocer al verdadero Dios de las Escrituras. Y entonces es de ahí que usted va a querer entregar su alma completa al Señor, y a partir de ahí usted va a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y a partir de allí, entonces, cuando usted se entrega, y note bien, esta devoción es importante, porque la devoción o la relación que nosotros entablamos con Dios aporta una paz espiritual. Mucha gente que lo ha experimentado, aún antes de entregar su vida al Señor, han experimentado esa paz. Sin embargo, se quedan allí. No deben de quedarse allí. Esta relación, o es decir, esta consagración para el Señor, nos ayuda a profundizarnos. Y cuando nosotros nos aprofundizamos,
es ahí donde nosotros verdaderamente comenzamos a crecer, a entender ciertas cosas de la palabra del Señor. Comenzamos a ver la vida desde otra perspectiva. Ya no es como antes, ahora es diferente. Ahora usted comienza a ver las cosas, comienza a valorar ciertas cosas que antes usted no valoraba. Por ejemplo, hay personas que no valoraban su propia vida. Pero cuando comenzaron a buscar a Dios, comenzaron a entregar su vida al Señor, comenzaron a darse cuenta que ellos de verdad sí tienen un gran valor, porque hay uno que pagó en la cruz del Calvario para que ellos fuesen redimidos de la condenación eterna. Muy bien. Entonces, si nosotros como cristianos nos consagramos, vamos a vivir. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a comenzar entonces a definir esto rápidamente y ahí vamos a concluir. Porque está bien, ya dijimos, la paz y la santidad es importante. Y entonces, primero vamos a empezar por sí mismos. ¿Cómo vamos a comenzar nosotros a poner verdad en orden o por obra? O aplicar este consejo divino en nuestras vidas, simplemente empezando por sí mismo. Bueno, para los que son los hijos, los que son jóvenes, adolescentes o adultos, pero que están solteros, que tienen padres, note bien que usted tiene que comenzar por sí mismo. No importa si usted es cristiano o no es cristiano, usted tiene que comenzar por sí mismo. Empezando primeramente aplicando esa paz en su hogar, es decir, con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos, etcétera y etcétera. Usted tiene que comenzar allí. La consagración tiene que comenzarla en sí mismo, en usted, en usted. Primeramente yo, no es que vamos todos y no, primero yo y después poco a poco eso se va a ir reflejando para poder también compartirlo con los demás. En segundo lugar, aquellos que tienen cónyuges que son casados, los matrimonios, tienen que comenzar a respetarse. No tiene que haber manipulación, no tiene que haber amedrantamiento, asustar o manipular a las personas, a su cónyuge. No debe de haber machismo, debe de haber amor y unidad. No debe de haber un dictador en la casa o una jefa en la casa. Eso no es lo que las escrituras nos enseñan, que aquí mando yo y se acabó el asunto. No, eso no debe de ser así. Las escrituras nos hablan a nosotros y nos dicen que todo debe de hacerse en amor, en hermandad, en humildad. Amén. Es cierto que el hombre tiene un rol en el hogar, pero también la mujer tiene un rol en el hogar. No hay que olvidarse de eso. Cuando nosotros leemos las escrituras, ellas son las que nos dan una perspectiva muy importante, muy interesante para poder entender lo que es el rol del matrimonio. Amén. Entonces debemos de aplicar primeramente esta paz en nuestro hogar. Debemos de aplicar también esta consagración con nosotros mismos y con los que nos rodean, porque entonces ¿cómo podrán ellos saber? ¿Cómo podremos testificar de lo nuestro? Somos luminares en el mundo, decimos a veces los cristianos, pero ¿cómo lo vamos a poder testificar si solamente nos pasamos encerrados? Algunos hermanos que se encierran solo en sus hogares y nadie lo ve, nadie sabe, y luego salen aquí y allá y dicen que ayunaron. No, deben de vivirlo también frente con sus hermanos, estar con ellos para que ellos puedan ver. Y es un testimonio viviente, un testimonio verdadero, no que a lo mejor quizás cuento me está echando, dirán las personas. Entonces, es de tomar en cuenta esas cosas. Y no podemos extendernos mucho más a explicar en detalle porque queremos solamente hacer una revisión de este texto que nos ayuda a entender por qué debemos de vivir y de seguir la paz y la santidad. Amén. Ahora, para aquellos que en la tercera parte, para aquellos que son ya sea casado, no casado, es decir, en la sociedad, debemos de aplicar esa paz en el trabajo, en la escuela, en la profesión, en la empresa, no importa dónde que nosotros vayamos o estemos o hagamos parte de alguna organización. Debemos de aprender a aplicar esa paz, que la gente pueda ver en nosotros no un jefe, no un trabajador, ¿verdad? Colérico, sino un trabajador pacífico, sonriente, alegre, que si de repente hay una circunstancia que pueda agitar en el ambiente donde usted se encuentre, la gente pueda ver que usted está en paz, la gente pueda ver, caramba, esta persona de verdad me da confianza, yo no sé cómo voy a hacer con
esto. Hay gente y hay cristianos también que cuando suceden cosas, ya sea en el trabajo, se enojan tanto, patean las cosas, alegan, gritan. Y el que los está viendo dice, pero ¿y cómo está? ¿Cómo es posible? Y luego usted viene, que es la paz de Cristo. Es imposible que nosotros testifiquemos desde esa forma. Desde otra perspectiva, aquellos que no son cristianos, cuando ven eso, también ellos se confunden. Ahora, ustedes que están ahí, los que no son cristianos, los que escuchan este video, es importante que también entiendan que esto va para los dos lados. No solamente para los cristianos, sino también para ustedes. ¿Por qué razón? Porque ustedes son seres humanos. Ustedes no son extraterrestres que vienen de otro planeta. Ustedes también son seres humanos que necesitan la paz y una comunión con Dios. Si usted nunca en su vida tuvo una orientación de cómo hacer una oración, agarre una Biblia, cómprese una Biblia y váyase a donde las escrituras le enseñan el Padre Nuestro para que usted entienda, léalo y vuélvalo a leer y esté leyéndolo nuevamente para que usted vaya comprendiendo por qué dice así. Y así puede usted ir aprendiendo a orar, a tener esa comunión con Dios. Es importante que todos nosotros como seres humanos, en vez de juzgar al otro, en vez de criticar al otro, primeramente comencemos con cada uno de nosotros. Entonces, debemos de aplicar lo que se llama esta paz y esta santidad o consagración, para que entendamos mejor el término. Debemos de aplicarlo en todos estos contextos. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? En principio la Biblia dice: porque sin estos dos elementos ninguno puede encontrarse con Dios. Si yo se lo leo, dice así: sin la cual nadie verá al Señor. Esto va tanto para los cristianos como para los que no son cristianos. Aquellos que no conocen al Señor, si usted no tiene paz, ¿cómo usted se puede presentar ante Dios? Para los cristianos, ¿cómo usted puede decir, yo pasé orando, pasé ayunando, pero si llega a la casa y comienza a gritar, comienza a alegar, comienza a hacer esto, ¿cómo usted va a ver a Dios? Es importante, estos dos elementos van de la mano y podríamos decir un sinnúmero de cosas y con más detalle, pero no quiero cansarlo tanto. Recordemos que sin seguir esta paz, si nosotros no cultivamos, si usted quiere entenderlo de esta mejor manera, si no cultivamos la paz en nuestras vidas, ante todos y ante todas las circunstancias, ni tampoco cultivamos lo que se llama la santidad o el consagrarse, no podremos ver a Dios. Por mucho que usted salte, hable lenguas, por mucho que usted diga que usted es una buena persona, no podremos ver a Dios. Sin estos dos elementos en la vida de toda persona, de todo ser humano, no podremos acercarnos al Señor. Jamás podremos verlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo podrá alguien acercarse a un ser tan santo en discordia, en contención, en chisme, en pleito, en odio? ¿Cómo podrá un hermano acercarse al Dios de gracia haciendo todas estas cosas? No podemos dejar de hacer una sin hacer la otra. Tenemos que ir siempre haciendo las dos al mismo tiempo. Así que, mis queridos hermanos, tengamos un equilibrio en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de relación con Dios. Tengamos ese equilibrio para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este día. Es que nosotros debemos de cultivar estos dos elementos, que estos dos elementos nos van a ayudar a ser más bien dicho, un mejor hijo de Dios. Y estos dos elementos van a poder ayudar a aquellos que no conocen a Dios a conocer a Dios y acercarse a Dios. Y entonces podrán también ellos ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Porque aquellos que se acercan a Dios, aquellos que le buscan, Dios les abre sus brazos, los recibe con brazos abiertos y los quiere en su reino. Es importante que entendamos esto. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano y hermana que están escuchándome en esta tarde, yo les bendigo a ustedes en el amor de Cristo. Y espero que ustedes puedan haber entendido esta palabra, esta reflexión. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Cualquier cosa, cualquier comentario, recuerde, usted lo puede dejar, ya sea en la página YouTube o ya sea también en mi Facebook. Que Dios me lo bendiga. Hasta pronto.